Teníamos a los contertulios como auténticos miuras esperando a que se abriera la puerta para salir a la plaza. Estaban escarbando con la pezuña y resoplando porque necesitaban, querían volver a la actualidad y estar aquí frente a las cámaras de TVR, dado el momento político que vivimos, mundial, nacional, regional. Hace ya unos cuantos días alguno me decía, ¿cuándo volvemos? ¿Cómo está la cosa? Tengo ganas de ir. Bueno, pues ya estamos aquí en Más que Palabras, señoras, señores. El primer programa de este 2026 que ha empezado, pues ya lo están viendo, como si fuera una auténtica película cuyo final, cuyo guión desconocemos. Pero bueno, aquí estamos por lo menos para reflexionar en torno a lo que ocurre, cerca y lejos y con buenos amigos, que eso sí, están muy cerca. María Ángeles Matute, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Vaya bien. año, ¿eh? Sí, entretenido empieza. Y llevamos 14 días. Sí. 14 días de 2026. Gracias por volver un año más aquí a este plató y por compartir con los espectadores tus ideas, tus reflexiones, ¿eh? A vosotros por la compañía. Claro que sí. Pedro Torres, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy buenas, bien, un poco enfadado, pero bien. Está enfadado ya Pedro porque hemos tenido un rato de debate por aquí previo al inicio del programa, durante la publicidad, y guárdate el enfado, que luego eso hay que canalizarlo. Canalízalo No, bien, Estoy enfadado con la situación del mundo, no vale. Vale. Esto es una tertulia y en la tertulia hay intercambio de opiniones que participamos aquí. Eso es la dialéctica, efectivamente. Claro. Ángel Maestre, uno de los que tenían ganas de arrancar de nuevo y de volver, ¿no? Muchas ganas tenía. Este paréntesis se me ha hecho muy largo. Muy largo, ¿eh? Con todo lo que está sucediendo, además, es como que vamos perdiéndolo, pero bueno, estamos absolutamente en la vorágine. Así que encantado de estar aquí otra vez. Es que fíjense, ¿quién piensa ahora en Ucrania y quién se acuerda de tantas cuestiones que eran urgentísimas antes de ayer y que hoy pues como la actualidad tiene este vértigo, quedan debajo de otro montón de folios, ¿no? Sí, y lo que hoy nos preocupa tantísimo probablemente acabe la semana que viene enterrada también debajo de otro montón de folios, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar con todo lo mal y lo enfadados que tenemos derecho a estar. Yo también reivindico un poco no diré la calma, pero sí un poco la distancia y el sosiego, ¿no? El sosiego e incluso el humor para poder canalizar, digamos, todo esto que nos está sucediendo. Pues empezamos casi con humor, Pío. Vimos a Nicolás Maduro saludar y felicitar el año a los agentes de la DEA que lo custodiaban cuando llegó ya a Nueva York, a Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión del momento que vive Venezuela, de lo que estamos conociendo, de ese operativo que parecía efectivamente escenas de Hollywood, ¿no? Sí, yo de una reflexión, porque en esto sí que creo que hay que esperar a ver cómo se resuelven las cosas. Lo que cada vez me da más la impresión es que ha sido una maniobra ejecutada por Estados Unidos con apoyo del régimen interno. Es decir, Delcy Rodríguez me parece un personaje fascinante y especialmente inquietante, al igual que su hermano. Y creo que sin apoyo interno de alto nivel, y yo creo que todo esto lo estamos viendo, hubiera sido imposible una acción de este tipo. Claro. Tal y como se ha producido y como luego se han sucedido los acontecimientos en la propia Caracas, porque lo lógico hubiera sido un estallido, todo ha quedado normal. Delcy y su hermano y el propio Cabello, que aunque entre ellos parece que se llevan mal, están sujetando la disidencia y los partidarios, es decir, todo está en una especie de stand-by. Y yo creo que a Trump, evidentemente, lo que a Trump le mueven son los intereses de su propio país. Claro. No le mueven los intereses de Venezuela. Entonces yo creo que a Trump incluso le resulta mucho más cómodo tener un régimen tiránico, pero afín, que tener un régimen democrático, que siempre es mucho más difícil de manejar. Claro. Eso es una primera visión muy interesante. Ángel, ¿cuál es tu sensación después de lo que estamos viviendo en directo? Prácticamente cada día novedades y nuevas informaciones y liberación de presos, reuniones entre unos y otros. Bueno, el día 3, cuando vi la noticia por primera vez, miré el calendario a ver si era el día 28. O sea, era como algo de repente, inesperado. Estabas haciendo deporte, ¿eh? Estaba haciendo deporte. Y bueno, mi percepción sobre el tema, me quedo con la palabra de mantener un régimen tiránico, porque lo que es evidente es que Venezuela está soportando un régimen tiránico, por mucho que mucha gente lo quiera blanquear o quiera endulzarlo o llamarlo de otra manera. Yo creo que aquí hay efectos, hay un objetivo y luego hay muchos efectos colaterales.
porque el objetivo, evidentemente, no es cambiar el régimen, no es llevarse a quien dirige el país. Hay un relato que sostiene la parte jurídica, que es la parte del narcotráfico. Hay unos intereses bien marcados por Donald Trump en sus discursos, que es el petróleo, pero realmente yo lo que creo es que hay el origen de todo esto, que no es improvisado ni es idea de un loco, porque el que vemos como personaje y lo vemos como un loco tiene un equipo detrás. Un Tú equipo siempre insistes en eso. muy profundo. Que Donald Trump no es un... El estado profundo, Sí. es que son los que diseñan. Y la decisión de llevar a cabo esto ha sido, entiendo yo, es mi opinión, es la convergencia en Venezuela de precisamente el eje contrario a Estados Unidos. Es decir, ahí está Rusia, ahí está China y ahí está Irán. La decisión de llegar allá no es ir a coger a un dictador y llevárselo, ni muchísimo menos. Esto es lo que estamos viendo fuera. No es ni siquiera el interés del petróleo, que también es interesante. No es el narcotráfico para nada. Es controlar y apoderarse de un punto estratégico que estaba ahora mismo habitado precisamente por el eje contrario que quiere combatir Trump. Lo demás es teatro. O sea, lo demás es teatro. ¿Cómo lo hacen? El Pentágono es el que ha diseñado la operación. ¿Tú crees como Pío que puede haber traiciones? Bueno, yo eso lo doy por hecho. O sea, esto no se hace como se ha hecho, con esa, limpieza quirúrgica, si no hay traiciones y si no está todo preparado. Creo que está todo preparado a tal nivel, bueno, esto ya es el cómo lo han hecho, no cómo lo presentan, ¿no? Porque creo que está tan preparado a todo nivel que ahora viendo al abogado defensor que le han puesto a Maduro, que es la mayor eminencia en Estados Unidos para la defensa de los casos más difíciles, creo que el fiscal ya se puede atar los machos, porque al final, igual con Maduro, no pasa nada. Al final no pasa nada. Lo que sucede es que lo que se ha hecho ha sido controlar. Es una operación de poder geoestratégico, que la han plantado con la personalidad de Donald Trump, que no es más que es en el que nos fijamos, que es el personaje, es el payasete, es el loco, pero que tiene detrás una estructura que es la que ha diseñado toda esta operación. Pedro, operación geoestratégica... Es que estoy tan en desacuerdo. Venga, pues Que no de eso sé se trata, que empiecen las hostilidades. No sé por dónde empezar, la Pues verdad. empieza. Pero ya que decías antes de oratoria, te voy a dar una de Pericles, A ver. que decía que la felicidad consiste en la libertad y la libertad consiste en el coraje. Si no tenemos coraje para denunciar las cosas que se hacen mal en el mundo, no tenemos libertad y no tenemos felicidad. Si cuando ocurre lo de Venezuela usamos términos como que lo han sacado, que se lo han llevado y demás, ¿De Venezuela el robo de las elecciones o a qué te refieres? a lo que estamos hablando. Y tú y los espectadores, que son muy inteligentes, saben perfectamente a qué me estoy refiriendo al 100%. Lo de el dictador Maduro, que es un dictador que no se le puede aguantar ni un segundo, que es una vergüenza como ser humano, que debiera estar juzgado por un tribunal venezolano y probablemente condenado a muerte, probablemente, porque hasta condenar a muerte a alguien es una cosa muy dura, pero lo que ha ocurrido en Venezuela con el dictador Maduro es un secuestro. Es un secuestro. Usemos las palabras que están en el diccionario de la gramática española. Secuestro. Llevarse a una persona de su casa y llevárselo de su país y llevarlo a otro país por la fuerza, si vas al diccionario de la Real Academia Española pone secuestrado contra su voluntad. Eso es lo que pone. Luego, no usemos terminologías que parece que estamos aquí todo justificando y para que no sea tan dura la palabra, ¿no? Una cosa no tiene nada que ver con que, como he dicho, todas las cosas que creo que he dicho del dictador Maduro. La vergüenza cómo ha controlado a su país Venezuela. Pero eso nada tiene que ver para justificar, ni de coña, lo que ha hecho un país distinto como es Estados Unidos. Y a mí me da vergüenza y empiezo a perder absolutamente, no sé, es que pierdo ya la fe en todo, ¿no? Cuando un juez que tiene, por cierto, 93 años, yo creo que con 93 años está mejor en su casa que en un tribunal, pero bueno, eso es una opinión, simplemente es una opinión. Y le presentan delante a un secuestrado
Si tiene libertad y quiere ser feliz en la vida, este juez lo que debe hacer es decir, este señor a su casa, y quien lo ha secuestrado delante de mí, que lo voy a juzgar. Y aquí no ocurre nada de eso. Si empezamos por estas formas de entender el mundo, mañana alguien vendrá y diga, yo quiero Cádiz, y entonces ¿qué hacemos? ¿Le damos Cádiz? O entonces ya el que viene a por Cádiz ya no es tan bueno y entonces ya sí es malo. Mira, cuando es malo uno, es malo. Con Cádiz, con Venezuela y con Groenlandia o con lo que sea. María Ángeles, primera ronda de opiniones. Pues mira, creo que voy a estar de acuerdo con todos todos en este caso. Algo Voy a apuntar difícil. una... No, porque has dicho que estabas en desacuerdo con Claro. nosotros, pero no he visto en qué. No, es que no. He dicho en ¿en qué es un la secuestro? terminología, ¿En lo qué he es dicho un bien secuestro? claro. Vale. ¿En qué es secuestro? Ah, yo Tampoco sé habíamos- que es un secuestro. tampoco habíamos- Jurídicamente es un secuestro. Yo he dicho pero la eso- terminología, pero no he dicho en más. Sí, sí, pero... Y Por que eso uso la palabra oratoria que tú eso me has no le dicho. parece bien, Sí. aunque se haya quitado un dictador. No O sea, te gusta no te gustaba ni el régimen ni Maduro y tampoco te gusta, Pedro, esta operación. Es que es un secuestro. Secuestro. No es llevárselo, dejarlo, es un secuestro. Ya. María Ángeles. Estando de acuerdo con ese tipo de cosas, yo creo que sí que todo tiene un poco de estrategia. Es más, la cuestión es, ha habido un traidor, está claro, pero la cuestión es quién es el traidor, que yo no tengo claro si es del sí o es el propio Maduro, Que haya hecho también una que entrega haya hecho un pactada. apaño. Porque lo que está claro es que en Estados Unidos se va a librar. Y veremos a ver si no es el propio Trump el que lo indulta a la larga. O sea, y está, vamos, Pero la entonces parte... está la jugando parte, con el mundo, ¿no? ¿Eh? Está jugando con el mundo. O sea, si después ¿Quién, indultan, Trump? claro, si Por indulta a supuesto. Maduro y engaña a todos los venezolanos que hemos visto estos días. No es que los ha engañado. Ya, por supuesto. Hombre, eso está sí, eso claro. lo sé, pero estamos aquí dialogando como y los poniendo venezolanos sobre que se van engañando poniendo el tanto punto tiempo. sobre las íes, ¿no? Todos estos buenos pensadores venezolanos que salían aquí también en el Espolón y demás, creyendo que les había traído la libertad, a mí, lo siento, me dan lástima. No les ha traído la libertad, todo lo contrario. De hecho, creo que el quitar a Maduro va a traer como consecuencia que la democracia tarde más en llegar a Si no Venezuela. entran en una guerra civil. Equilicua, exactamente. Y de la otra manera, la transición estaba ya casi. O sea, Claro, estaba, claro. o sea, hubiera tardado unos años, pero llegaba un momento que ya estaba como preparado. Así va a tardar más, bajo mi punto de Es vista. que antes, perdona que llame otra vez. Y luego, has apuntado una cosa que me parece muy importante, la parte estratégica. Está claro que hay una parte económica y tal. Parte económica también de Trump, ¿eh? Porque Trump, con estos movimientos que hace a la bolsa, su patrimonio personal se está incrementando que no veas. Porque quien tiene la noticia de primicia es él. Él sabe cuándo va a entrar en Venezuela, él sabe cuándo va a... Por lo tanto, ese patrimonio también hay que contarlo. Pero yo creo que la parte estratégica de Venezuela es muy importante, porque sí que es cierto que Irán estaba entrando ahí en las partes del petróleo, Rusia y China estaban... Entonces, esa parte y la zona en la que está es importante estratégicamente. O sea, que eso tampoco hay que dejarlo a la larga, o sea, como que no existe porque también existe. Luego tendremos ocasión de cerrar el programa con los testimonios de venezolanos que residen aquí, el presidente de Alma Venezuela y también el presidente de Avelar, las dos asociaciones que agrupan a los venezolanos en nuestra comunidad, a ver qué es lo que nos dicen. Pero como tenemos también lo de Irán, lo de Groenlandia, y esto va a continuar durante muchas semanas, ¿alguna última consideración sobre este asunto? Pedro, Pío, Ángel, Bueno, sí, María Ángeles. yo te agradezco tu intervención, porque cuando yo he dicho que han preparado hasta el abogado defensor y que al final no va a pasar nada, es que creo que está todo absolutamente hablado, incluso con Maduro. O sea, yo creo que está todo tan preparado y que la manera de darle forma... Porque el tema es geoestratégico, no es ni siquiera de interés económico, que habría que hablar de esto, porque la gente habla También, habla del todo en el petróleo, paquete. pero la gente dice, no, es que se va a llevar el petróleo. Vamos a ver, ¿cómo está la industria del petróleo en Venezuela? Claro. ¿Qué inversiones, qué deuda tiene Venezuela con las entidades? Pero el que invierta se va a llevar luego los beneficios. El pastel. Bueno, Sí. pero al O sea, final es una eso es cuestión como cuando intervienen de en la qué es el guerra. patio de atrás. Por cierto, Irán estaba ahí ya fabricando drones, que estaban 1.200 Irán lleva millas de muchos Estados años Unidos. ahí ayudándoles a que el petróleo se pueda poner en el mercado, dijéramos, porque tiene una cierta dificultad. Lleva muchos años, lo que pasa es que como en Venezuela hay tanta corrupción y tanto problema, pues se complica todo. Ya la había antes, Ya la había antes del coronel Chávez. Es que Venezuela sí, estoy lleva con hablando de corrupción, años. no nos acordemos cuando estaba Carlos Andrés Pérez, que es el que arruinó realmente a Venezuela.
y era socialista. Es el que arruinó a Venezuela. Y después vino Chávez, precisamente para hipotéticamente solucionar aquello, y ha terminado como el resto de la aurora, como todos los dictadores. Hacen todo durante una semana, parece que es una maravilla, y después acaba siempre igual. Siempre igual. Un dictador es un problema. El problema del petróleo venezolano, hemos estado leyendo estos días, es que es muy difícil de extraer, sí, muy caro. Y no tienen ni siquiera ni el conocimiento ni No la capacidad suficiente como para hacerlo. Les tiene que ayudar uno de los Entonces, grandes. a mí esto me recordaba vagamente, y esto es una butaz que igual es, cuando Franco, en el año creo que era 56, culmina el acercamiento a Estados Unidos con Eisenhower. 55 empieza con la visita de Eso es, Eisenhower. con la visita de Eisenhower, y eso termina. Claro, no es porque Franco de repente se hubiera hecho devoto de los Estados Unidos, En absoluto. porque Franco no comprendía el sistema de Estados Unidos. Su Franco, de hecho, supervivencia, comprendía mucho mejor el sistema de la Unión Soviética, que Claro. uno mandaba y los demás obedecían, que el sistema estadounidense. Pero vieron los que estaban en el régimen que la única manera de sobrevivir era esa. Claro. Pues una cosa, evidentemente, Salvan, tú decías antes, creo que antes de cámara, que las comparaciones se pueden hacer entre situaciones distintas, ¿no? Porque no sería análogo. Pero que en este caso puede suceder algo similar, en el sentido de que el régimen haya visto que no hay más salida para perpetuarse que esa. De todas maneras, podemos hablar mucho de esto, pero el futuro nos lo va a ir diciendo. Eso Mira, es. yo decías, Carlos, y en eso, antes estábamos fuera de cámara, sobre si lo de Normandía tenía algo que ver con lo de esto y demás. Te voy a leer, vengo yo con aquí algunos apuntes, me lo sé de memoria, pero bueno, por si acaso, para que no me equivoque, porque te voy a leer lo que decía Adolf Hitler. Venga. Y decía, ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene derecho a hacer prevalecer su voluntad. Bueno, pues lo que estoy viendo en este año en que el presidente de Estados Unidos, ha llegado al poder, dime si no es Hitler. Está haciendo prevalecer su voluntad. Además, él ya dijo que cuando le pegaron el tiro en la oreja era voluntad de Dios. Luego está haciendo lo mismo. Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene derecho a hacer prevalecer su voluntad. Es lo que está un día y otro haciendo el presidente de Estados Unidos. Pero que lo esté haciendo y que lo veamos no quiere decir que estemos de acuerdo. Claro, porque yo creo que lo está haciendo. ¿Quién ha hecho eso? Bueno, pues eso digo, que parece que, o sea, lo estamos viendo porque lo está haciendo, es evidente, pero no estamos de acuerdo. Estoy comparando. Y supongo que la mayoría de los demócratas al presidente no están de Trump acuerdo. con Hitler. Con es esa lo que frase. estoy haciendo. Sí, estoy sí, comparándole al totalmente. uno con el otro. Bueno, o sea, peor, vamos, no le puedo Oye, poner peor. Y por cerrar también el capítulo Trump, ¿qué pensáis de Groenlandia? Que también nos afecta como Pues lo europeos mismo, y como miembros pues de lo la OTAN mismo. y como Pues partícipes de ese proyecto. dicho que es te vale la perfectamente para lo de Unión Europea. Groenlandia. Sí, pero Groenlandia tiene una particularidad que lo hace especialmente, no sé si llamarlo peligroso o directa o interesante, o como queramos llamarlo. Y es que, claro, Groenlandia forma parte de una manera un poco, en fin, de aquella manera de Dinamarca, y aunque no es territorio de la UE, pero sí está la UE implicada, porque es un territorio implicado, y la OTAN también. Claro. Entonces, a mí me parece, yo cada vez veo más que esto sí que es una bravuconada para su verdadero intento, que es llegar a un acuerdo económico que le permita vender, que comprar Groenlandia, que probablemente sea su intención más allá, no tanto como ocuparla militarmente. Pero no lo sé, porque también influye en la situación de Groenlandia, que tiene en la que los daneses hace 20-30 años hicieron auténticas barbaridades, entonces no es que sean muy proclives tampoco a Dinamarca. Y el otro día decía alguien, en tono de butaz, ¿no?, que si va Trump y les ofrece 1 millón de euros a cada groenlandés, se compra la isla directamente. Claro, porque hay Yo creo que no, 50.000. ¿eh? 50.000 habitantes. Yo creo que no. Sobre Groenlandia, no, el comentario, el primer mandato... Pero, perdona, es un poco también lo que tú decías, es decir, probablemente en Groenlandia lo que importa es el control del Ártico, Claro. que se están repartiendo Rusia, China y Estados Unidos. Iba a decir eso, que en el primer mandato hay cambios en el comportamiento de Trump. Lo ponemos como figura, que detrás tiene un mundo. El mandato de Trump ha cambiado mucho en esta ocasión. Vemos a alguien más bravucón, esa es la imagen que nos da. El tema de Groenlandia fue una propuesta que hizo un tal Ronald Lauder, que es una persona de los que mueven la política sin ser político, es una persona con muchísimo poder, y una de las cosas que le dijo a Trump en el primer mandato era quedarse con Groenlandia. Se presentó en el Congreso y pensaron que era un delirio, lo dejaron estar.
Pero en este momento, y el deshielo tiene mucho que ver, empieza a hacer una vía de conexión y volvemos otra vez a la estrategia. Donald Trump es un personaje, pero aquí los que mueven realmente son los que están detrás, que lo que mueven son el mapa. El mapa no va a venir a invadir Cádiz, no va a venir a invadir Soria, porque no hay intereses. Entonces, Soria cuando no, el pero punto Cádiz, ojo, ¿eh? Sí, bueno, igual. O Pero, Ceuta y Melilla, sí. pero al final es una cuestión de poder, es geoestratégico, son las piezas del mapa lo que están manejando. O sea, puede parecer un loco, pero tontos no El son. problema es que es algo tan brutal en general claro. que hemos vuelto de golpe al siglo XIX Sí, y a totalmente. los imperios que buscan... Cuando yo digo esto, parece, no sé si parece, sobre todo a Pedro, como que lo estoy justificando. No, No, estoy no, diciendo no, cuál no, es el no, 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 el la realidad. motivo de la actuación No, que vuelvo a nosotros decir vemos. que estamos en una oratoria. Estamos en una conversación, llamémosle como quieras, y estamos intercambiando opiniones. Aquí nadie justifica, ni nadie asegura nada, ni nadie... O sea, eso es así. Así es. Yo decía lo mismo que te dije antes, que creo que los términos en la palabra es importante, ¿no? Por eso yo digo secuestro. Lo que decías de, bueno, pues de las drogas y demás, pues hasta los propios dirigentes que se han llevado a Maduro han dicho que lo de los soles era mentira, que era una creación de la CIA, como tantos que hay en la vida. Y lo que has dicho antes, sobre en el antiguo mandato de Trump, de Groenlandia fue, si no estoy muy equivocado, yo creo que fue al contrario de como lo has dicho. Fue Trump quien dijo de cogerla y le dijeron que no. Sí, pero inspirado... Apoyado e inspirado Sí. por este señor, Pero que es Ronald Lauder, que fueron los demás los que le dijeron que eso le era... dijeron que era un delirio. Se quedaron, Sí, se sí. quedó ahí. María Pero fíjate, Ángeles. Sí, yo creo que, a ver, comprar la isla creo que ha ofendido a los groenlandeses. Entonces yo creo que eso no lo va a tener muy fácil. Y luego yo creo que están viendo la perspectiva de que los va a tratar como siervos y Sí, que como encima, Puerto Rico. y que encima les va a fastidiar o sea, todo, porque ellos sí que son ecologistas de verdad, o sea, de los convencidos y de los que realmente tienen conocimientos, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo tiene complicado. Y luego, por otra parte, Europa no tiene capacidad para enfrentarse a Estados Unidos. No. O sea, militarmente no la tiene. Pero Europa, no nos olvidemos que se está acercando a China. Y China y Rusia no creo que le permitan a Estados Unidos quedarse con Groenlandia, y mucho menos por la fuerza. No es Venezuela. Quiero decir, estratégicamente, Groenlandia es mucho más importante, que Venezuela. Tenemos que hacer una pausa, pero ahora regresamos. Pío tenía ganas de decir algo, Pedro también, justo después de los anuncios. Y Ángel, que está ahí. Y lo dejamos en pausa y ahora regresamos. Desde muy joven di mis primeros pasos en el mundo de la cocina, aquí, en La Rioja. Soy lo que soy gracias a vuestro apoyo y al esfuerzo de todo mi equipo. Nuestra base, el producto fresco y de calidad. Reserva tu mesa en chevico.com. Tras 25 años deleitándonos en el mítico restaurante Cachetero, Chevico se ubica en un nuevo local. Disfruta de su nuevo restaurante ubicado en la calle Caballerías número 11. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta aventura gastronómica. Te esperamos en el lugar donde la tradición y la innovación se encuentran en cada plato. Instalaciones Madorrán, más de 40 años ejecutando y manteniendo instalaciones de fluidos en La Rioja. Somos especialistas en instalaciones de calor y frío, con las últimas novedades en calderas de condensación, aerotermia y telegestión. Ofrecemos la mejor solución para la industria, el comercio y el hogar, primando la eficiencia y la sostenibilidad. Visite nuestra exposición de muebles de baño, sanitarios y griferías en Avenida Zaragoza 2 de Logroño. Hola.
Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Tintorería Presto te garantiza el mejor resultado en la limpieza de cualquier tipo de prenda, cortinas, edredones, bolsos, vestidos, trajes. Limpieza en seco para conservar tus prendas como el primer día y por más tiempo. No lo dudes más, garantía y calidad con el mejor servicio en Presto. Calle Duques de Nájera 43, Logroño. Todavía nos quedan unos cuantos minutos, pero muchos temas, así que vamos a rápidamente dar carpetazo a la cuestión geopolítica mundial internacional venezolana, groenlandesa e iraní. Es que está muy interesante, necesitaríamos, como dice José María Esteban, más programa. Pero sí que están también los contertulios con ganas de reflexionar sobre estas cuestiones. Pío, Ángel, Pedro, os dejaba antes con la palabra en la boca sobre esta nueva crisis, en este caso, al ladito de Europa. Solamente un minuto. Yo creo que esto nos demuestra que en este mundo que se está poniendo hemos perdido mucho tiempo los europeos en no adoptar una política de defensa común, europea, no bajo el paraguas de la OTAN, europea. Y igual ya no estamos a tiempo, pero creo que que necesitamos, sí que necesitamos mayor inversión en defensa, pero dentro del paraguas europeo, no dentro del paraguas de la OTAN. Porque lo que está claro es que si nos quedamos simplemente blandiendo nuestros derechos y el derecho internacional, nos pueden arrollar perfectamente. Aprobando normativas. ¿No? Perfectamente. Ángel. Pues sí, yo sobre todo Pío, que es un gran defensor de Europa, sí, es un gran defensor de Europa, lo soy. Y estoy de acuerdo contigo en apreciar que el máximo punto de la civilización en este mundo lo alcanza Europa. Creo que ahora mismo está en absoluto declive y creo que Europa se ha suicidado. O sea, Europa no existe, Europa no está, no tiene fuerza, no tiene presencia. No puedo estar más en desacuerdo no tiene capacidad. No puedo estar más frente a Estados Unidos, frente a las grandes potencias. Creo que Europa no tiene capacidad de respuesta. Europa el problema que tiene es que no está lo suficientemente unida, pero que capacidad de respuesta sí. Militar en este momento no. Comercial sí. Comercial sí. Comercial sí. Y no solamente comercial, que la mayoría de las guerras se ganan con el comercio. O sea, no nos debemos olvidar eso. Que aparte de comercial, diplomáticamente tiene mucha influencia. Y está en una situación pues que está en un intermedio, ¿no? Entonces, eso es una situación de ventaja. Ese debate está sobre la mesa, es verdad. Pedro, querías apuntar algo desde hace un rato. Sí, es que estamos mencionando que es lo mismo todo, por desgracia, ¿no? Groenlandia es Europa, Europa es Groenlandia, eso está claro. Europa, que Ángel dice que no tiene nada de nada, que estamos en un fracaso y demás, ¿qué sería de España sin Europa? ¿Qué sería de España sin Europa? Europa es la tercera potencia económica del mundo, la tercera potencia económica del mundo. Indudablemente no es una potencia guerrera, eso estamos de acuerdo, pero es la tercera potencia económica del mundo y probablemente la primera potencia cultural del mundo. Casi seguro. En eso estamos de acuerdo. Luego sí tenemos, pero voy a volver otra vez a Pericles, a leeros lo de antes, para criticar a lo que están haciendo los mandatarios que rigen en este momento Europa,
que creo que el problema está ahí. Vuelvo a decir lo de antes. La felicidad consiste en la libertad y la libertad en el coraje. ¿Cuál es el problema? O uno de los problemas, porque problemas hay miles. Los mandatarios o dignatarios que dirigen Europa en este momento no tienen coraje. Sí. A Trump, indudablemente, nosotros no podemos mandar un portaaviones, pero sí le puedes hacer frente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es un señor, con todos los que tenga detrás, pero la imagen es él. Es un señor que dice una cosa y cuando alguien se pone de frente, es una palabra muy fea, pero recula. Sí. Esa es la verdad. Y Europa, de una forma o de otra, yo creo que sí. Lo que nos falta es coraje. Y hay que plantarse, como le oí hace unos días a Borrell, de una vez por todas hay que decirle a este señor, esto no es así y estamos dispuestos a pagar sacrificios, que probablemente tengamos que pagar sacrificios. En forma de pero estamos aranceles, dispuestos, en forma de todo. de la forma en que sea. Claro. Tenemos que asumir esos sacrificios y la ciudadanía tenemos que asumir esos sacrificios. Y Pedro, Lo que no entonces, puede... al pequeño bodeguero de nuestra comunidad al que le van a multiplicar los aranceles en ese escenario hipotético... Igual vende más a China. Igual empieza el comercio en otro lado. Vamos a ver, es que van a pasar aquí entramos dificultades. ya en una geopolítica de la cañonera, del comercio, de todo lo que es en el mundo que estamos. Claro. Eso es dificilísimo. Es que si yo supiese cómo hacer eso... Porque igual ese bodeguero te decía, no, si yo no me quiero arruinar, que entren en Groenlandia. Y yo entiendo Pero que un igual bodeguero... si la alternativa es déjate que tirado. el comercio igual lo cambia hacia China, que es lo que se está planteando Europa, pues igual es otra historia, porque entonces es una forma de parar a Estados Unidos. Porque yo le estoy diciendo a Estados Unidos, oye, mira, majo, que tú eres algo porque Europa te está apoyando, pero que igual me voy para otro sitio. O igual me cambio, como haces tú, un día para uno y otro día para otro. Eso hace falta coraje, que es lo que dice. Eso hace falta coraje a los mandatarios, pero no capacidad. Europa sí tiene capacidad. De cualquier manera, cuando yo he hablado de Europa... Ha dicho que se está suicidando. No, pero nadie, al final... Has comentado, sí, militarmente no, vale, culturalmente sí, ahí estoy de acuerdo, pero cuando me hablas de que los dirigentes de Europa no tienen coraje... Cultural y económica. Sí, bueno. La tercera potencia del mundo, que todas las económica. guerras son económicas, Sí, que no nos perfecto. debemos olvidar. Pero tenemos poca voz en lo que es la geopolítica global. Lo estoy diciendo. Pero, claro, pues que me estás dando la razón. Pero tenemos poca voz porque tenemos unos dirigentes Totalmente de acuerdo. que están... Es que mira, Que no tienen Si se coraje, lo dijo no tienen Trump, coraje. se lo dijo Trump a la si lo estoy cara. diciendo Se otra lo vez, dijo Trump. os estoy leyendo esta máxima de Pericles porque a mí, desde que tenía 25 años, que creo que leía Pericles, me deja siempre alucinado, ¿no? Y es que hay que tener coraje para las cosas, Pues porque si no efectivamente. tienes coraje, al final lo vas a pagar mucho más caro. Eso es. Cuando estos bodegueros tienen problemas, y yo entiendo un bodeguero que me diga, oiga, es que yo de momento Mira, me salvo, como ser humano lo entiendo, hay otra frase, pero como Pedro, sociedad nos lleva al fracaso. El que tolera primero la humillación para no tener la guerra... Tiene la guerra y la humillación. Primero tiene la Exactamente. humillación Y luego después la tiene guerra. Tío, Exactamente. Eso está claro. terminamos ya con el mapamundi. A ver, Sí, pon sosiego. Estoy de acuerdo. Es complejo lo que estamos hoy dialogando aquí. claro, muy Pero es verdad, complejo. y es complejo, y Europa es cierto que está lastrada por el sistema tan complejísimo de toma de decisiones. También es cierto que cuando se engrasa ese sistema, luego resulta una maquinaria mucho más potente de la que muchas veces Sí. Nos damos cuenta. Sí. Pero efectivamente, yo también creo, y comparto las palabras que tú has dicho de Borrell, que hay que por lo menos sacar músculo y decir, Plantarse. oiga, Sí. estamos aquí y esto puede ponerse mal también para usted. Claro. Pero hace falta coraje. Eso es. Hace falta coraje. Bueno, Lo que... decía Pericles. y cultura. Vamos con otra cuestión. Ya no nos va a dar tiempo a hablar de Irán porque tenemos otros argumentos sobre el guión. Bueno, no os quiero ni hablar de Julio Iglesias, que es el personaje que está también hoy en portada, con toda la seriedad que tiene también un asunto como es el de las agresiones sexuales y el de la violencia sobre la mujer. Pero sí que queremos reflexionar, María Ángeles, en torno a la situación económica de nuestro país, porque es verdad, hay crecimiento, el empleo va muy bien, la bolsa está en máximos, pero... Y Pues ahí está, creo que hay un gran pero. Hay después, unos cuantos problemas que además dependen de los políticos que no están interviniendo en absoluto para nada. Sí que es cierto que hay una diferencia entre lo que sube el nivel de vida y los salarios. Bien, bueno, pero eso me parece peccata minuta para todo el contexto. Es decir, la vivienda, elemento esencial que está agravando la mayoría de las economías domésticas. ¿Qué se está haciendo?
nada. Discutir que si tú, que si eres más guapo, más feo, más tonto, más listo, a la hora de la verdad, nada de nada. Un problema que no lo abordan, que no se aborda políticamente, porque ahí sí que hay que abordarlo políticamente y probablemente con mucha unión, porque afecta a los ayuntamientos, claro, afecta a las comunidades y afecta al Estado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que si un partido determina una línea, tendrán que ir todos en esa línea, digo yo. Y si además entiendo que ahí sí que tendría que haber un pacto de Estado, que sería una forma de que ese dinero al final llegar a las familias. Que no olvidemos que el consumo va en base a las familias, o sea, que si paralizamos el consumo tampoco es bueno el que todo que esa rueda se detenga. Se detenga. Es muy curioso, ¿no? Esa contradicción entre los grandes datos, las grandes cifras y lo que luego nos cuentan entidades sociales, como hace unos días Cáritas presentando el informe de pobreza y exclusión social en nuestra comunidad. 50.000 personas dijeron, vamos a rescatar ese testimonio impactante, de verdad. Unas 50.000 personas viven en exclusión en La Rioja, 27.000 en exclusión severa. Bueno, son cifras para, como decía antes, hacernos pensar. Aquí me dice un dato, si todas las personas en exclusión en La Rioja se cogieran de la mano, formarían una cadena de unos 30 kilómetros. Podríamos ir de la mano desde aquí hasta Nájera. Lo que describe es un modelo social agotado, falla un sistema que sea capaz de integrar a todos y de hacer que nadie quede fuera, que nadie quede en exclusión. El estancamiento en los salarios y el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen emerger una realidad relativamente nueva. Trabajar ya no garantiza la plena inclusión social. Hay una idea que anda dando vueltas por ahí de que a la gente en situación de pobreza y de exclusión social le gusta estar en esa situación, disfrutan y viven cómodamente esperando que les lleguen las paguitas de no sé dónde, ¿no? Eso experiencialmente sabemos que no es cierto, porque además estadísticamente hemos comprobado que no es así. Una realidad, Pedro, más allá de los Excel, de las cifras, de las presentaciones, de los grandes números y del beneficio de tantas grandes empresas, que eso sigue sorprendiendo. Vemos luego los balances empresariales y millones, y la calle vive otra cosa. Hay tantas cosas en el mundo complicadas últimamente que... Sí, España se dice que está creciendo en una manera bastante directa gracias a la emigración, ¿no? Además, fíjate, perdona, ahora que antes que hablamos de Europa, se pone como ejemplo el crecimiento español en la Unión Europea. Lo pone el Banco Mundial. Eso es. No, lo pone el Banco Mundial como crecimiento y como modelo casi. Sí, como bien hacer económico, que es la expresión que usan. Yo no lo comprendo, no lo entiendo. En casa tengo dos economistas y todo el día me están diciendo que eso no es así, que es todo lo contrario, con lo que estoy en un mar de dudas, ¿no? Efectivamente, ves este informe y se te cae el alma, ¿no? Si en La Rioja hay 50.000 personas viviendo muy mal y 26 o 25.000 en exclusión prácticamente total, severa, algo estamos haciendo mal. Después habría que analizar todo esto, cuáles son las consecuencias y si realmente en el sistema es que el sistema no funciona o es que el sistema en el que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, el sistema capitalista, es que se ha agotado. Y a lo mejor es que no hay solución. Si no cambiamos, pero no sé cómo, ni a qué, ni a dónde, ni de qué manera, si no cambiamos esto que llamamos sistema capitalista, en el que, dicho sea de paso, es lo mejor que he visto para las sociedades en las que he vivido. En las que no he vivido y en las que no voy a vivir no lo puedo, pero en la que he vivido es el mejor sistema que yo hasta ahora he podido analizar. Dicho eso, creo que hay un mar de fondo y me parece que es que no estamos entrando en él. Creo que aquí algo pasa. Nos pasa, por ejemplo, el gobierno español, claro, 21 millones trabajando, tenemos unos ingresos enormes porque cobran, pero claro, esto es una pirámide. Y esa pirámide, cuando suba arriba y toda esa gente empiece a bajar
y a no cotizar a la seguridad social, ¿qué va a pasar, no? ¿Quién va a pagar las jubilaciones de todas esas personas después? Y ahí entramos en lo de la emigración. ¿Emigrantes? Sí, sí. ¿Cómo vienen o cómo tienen que venir? Eso es lo que tenemos que analizar. Y luego creo que tenemos una migración, por desgracia, que no está muy cualificada. Claro. Y eso sí que hace daño. ¿Tienen derecho a venir a España? Sí. ¿Tienen derecho a un mundo mejor? Sí. Pero creo que todo eso se debiera regular. El problema está que no lo quiere regular ni el Partido Socialista que está en el poder, ni el segundo partido, bueno, el partido más importante que hay en España hoy, que es el Partido Popular. No les interesa políticamente a ninguno de los dos. Y carto para que... Muy interesante, ¿eh, Ángel? Bien, me quedo con el sistema no funciona, me quedo con tus apreciaciones, me quedo incluso con esto que has dicho, que no has visto un sistema mejor que el capitalista dentro de Yo de luego no lo conozco. Del funcionamiento. Algo está pasando, claro que está pasando. Cuando dice María Ángeles que no se está haciendo nada en vivienda, yo creo que sí se está haciendo. Porque sí se está haciendo en el sentido de que estamos llegando donde hay quien quiere llegar. Es decir, a la escasez de oferta, a una intervención absoluta en el tema del control de los precios, de los alquileres, desde que hace 7 años el tema de la vivienda, los alquileres, la compra, la construcción, todo eso ha desaparecido. Igual es que interesa es que no haya oferta. Igual interesa que no haya propietarios, que la gente dependa de que alguien le facilite las cosas, es decir, mira hacia el Estado. El mercado al final se regula. ¿Por qué están subiendo los precios? Porque no hay oferta, es que no hay. Y eso afecta directamente a las economías domésticas. La economía doméstica, la gente, el ciudadano, esa es la realidad. A mí los datos macroeconómicos me pueden interesar para saber que un país tiene cierta riqueza, pero tú bajas a la calle y la gente... Hay una cosa que es evidente, y esto no es por casualidad y por espontaneidad. Cada vez somos más pobres. Cada vez vivimos peor. Cada vez hay menos capacidad de adquisición. No es peccata minuta que los precios suban a la inflación. Tenemos contratos de trabajo que son absolutamente precarios. Tenemos una situación en la calle que es lamentable. ¿Por qué ha sucedido esto? Simplemente por cómo se hacen las cosas. El sistema no funciona. ¿Pero desde cuándo? No, pues, hombre, en los últimos años... No. Ese es el grave error que tenemos. Ya estamos. Que no es en los últimos. Es que es en los anteriores y en estos. Pedro, me da igual cogerte un horizonte temporal. Yo te digo que como en el 90 no vivimos. O sea, en los últimos años, en los últimos procesos, todo lo que está sucediendo está afectando. O sea, yo dije aquí una vez una frase que me la recordaron luego por la calle y la vuelvo a decir, es: mis hijos no van a vivir como he vivido yo, y yo no voy a volver a vivir como he vivido. Pero eso no es un... Yo te dije antes que es el sistema en el que vivimos, pero si entramos en la dinámica de que el que más está deteriorando esto son los últimos 1, 2, 3, 4, 5 años o 10 años, creo que eso es un error. Empezando por tú estás diciendo de la vivienda. Vamos a ver, mira. Si hablamos de España, que esto ocurre en otras partes, pero si hablamos de España, el problema de la vivienda está transferido prácticamente en el 90% a las comunidades y después a los ayuntamientos. Vamos a empezar por ahí. Este país lleva 2 años o 3 años mínimo regido por un sistema político distinto en las autonomías al que tiene el gobierno. ¿Han hecho algo? No, absolutamente no. ¿Ha hecho algo el gobierno? Absolutamente nada. No. Luego, es que lo que no podemos aquí plantear el sistema de la vivienda es como un tema ideológico. No tiene nada que ver. No es problema del PSOE, no es problema del PP, y es problema de los dos. Es problema de los dos. Yo creo que hemos dejado hablar. No, yo sí creo que hay algo ideológico en una batalla, por ejemplo, entre quienes defienden que es un problema de escasez y hay que aumentar mucho la oferta, y quienes defienden que hay que controlar el precio de la vivienda y el precio del alquiler. Ahí hay una batalla ideológica importante. Perdona un segundo. En un sistema como el que estamos, o cambiamos el sistema o el mercado tiene que ser libre. Claro. ¿Tiene que ser? Entonces, libre. Bueno, yo lo que sí que quiero decir es que de toda esta que hemos... A mí hay una cosa, porque el problema de la vivienda, uno de los problemas, es que ahora tú puedes anunciar que vas a hacer como las viviendas de Ramblasque o las viviendas ahora de Vaya, pero bueno, algún día hablaremos de eso bien. Pero en cualquier caso, eso es a muchos años vista, o a bastantes años vista. No sirve para drenar ahora... ¿Y todas las viviendas que hay que no están en el mercado? Prestamos muy poca atención que la gente no puede acceder a la vivienda porque el precio de la vivienda está muy caro. Y nos fijamos en la vivienda.
no nos fijamos en que la gente cobra unos salarios muy bajos. Claro. Y es la otra parte. Hemos ido subiendo el salario mínimo y yo he estado a favor de las subidas del salario mínimo, pero el problema es que el salario mediano, es decir, el que cobra la mayor parte, está muy cerca ya del salario mínimo. Claro. Ese es el verdadero problema. Y ese es el verdadero nudo que o no saben cómo desanudar o... Yo creo que es más problema la vivienda e incluso la alimentación. Pero la vivienda... Y yo no creo que sea una cuestión del sistema. Pero también es una cuestión social. Que no es decir, sí. me explico. Alguna vez he puesto este caso personal, que no quiero... A mí me ha costado 3 años vender una vivienda en buenas condiciones y muy bien de precio en Fuenmayor, porque la gente no quiere ir a Fuenmayor, quiere ir a Logroño y a Cascajos, o a Logroño y al Espolón. No, allá al Espolón ya casi menos. Yo creo que a Cascajos, a ¿cómo se llama el sector? Fardachón, La Cava, quiere vivir ahí. No quiere vivir en Fuenmayor, aunque esté a 10 kilómetros. Eso es una tendencia social y además es irrebatible. Irrebatible porque los números lo dicen y porque hablas con la gente, ¿no? La gente es libre de elegir. Y la gente elige. Estamos en un mercado libre, ¿no? Claro, y donde elige es donde más hay construido y más. Yo creo que las ciudades deben volver a construir hacia arriba, porque me parece que si construimos hacia lo ancho hacia arriba con espacios, ¿eh? Hacia arriba con espacios. Como quieras, pero hacia arriba. No. Si no dejas espacios es un fracaso. Sí, como fracaso. Y hay otro debate. Pero... Cada volumen que sube para arriba, volumen a lo ancho de terreno. Vale, pero sin pasarnos, porque entonces se convertiría... No cada uno es una casa con su jardín. Eso es. Claro. Y sin pasarnos, porque entonces se convertiría en algo además absolutamente antiecológico, modelo Estados Unidos, en el que todo el mundo tiene que coger el coche para ir al centro de la ciudad, que está a 30 kilómetros. Pero yo os aseguro que la vivienda, y algo sé de eso, no tiene un precio porque construyas hacia arriba o porque construyas en horizontal. No tiene un precio, pero no es lo mismo en espacio construir 30 viviendas para 30 familias que construir en un bloque 30 viviendas para 30 familias. Has hablado de Ramblasque. 20 segundos, ¿no? Venga. El valor del suelo... Ángel ya con el valor del suelo de Ramblasque era X, para construir 300 casas. El valor del precio de Ramblasque para construir 3.000 es X multiplicado por 30 como mínimo. El valor del terreno no se ha pagado y sin embargo se van a construir esas casas. Luego eso sí es político, no dejes construir 3.000 porque el terreno se pagó a un precio que era para construir 30, no 3.000. Luego hay ¿qué es lo que hay? Egoísmo y decisiones políticas. Y lo que decías antes, decías, bueno, es que los sueldos no suben y demás. Si no pueden subir los sueldos, habrá que empezar a plantearse si en este sistema los empresarios que tienen esas empresas y que pueden pagar esos sueldos están realmente preparados para llevar a esas empresas que llevan. Y a lo mejor empecemos a pensar que alguno, por supuesto, Dios me libre de ver los empresarios, que al revés, son imprescindibles en la sociedad del sistema que vivimos. Pero algunos empresarios, a lo mejor lo que les falta es formación a ellos para llevar a esas empresas. Y si no es el sistema, el sistema no les permite a esos empresarios que su empresa sea productiva si pagan más sueldo. Luego ahí estamos entrando en algo muy grave. Hemos hablado de muchas cosas. Claro. Es político en la vivienda que el 30% del costo de una vivienda son impuestos, por ejemplo. Sí. Es político en una vivienda la seguridad jurídica si tú tienes la vivienda y te la ocupan. Hay muchas cuestiones que afectan. La seguridad jurídica en la vivienda es una de las cosas que ha afectado. Los sueldos son bajos. Son bajos. Y yo lo reconozco, son bajos, pero cuando hablamos ahora de que el empresario igual no es capaz de ser efectivo para pagar más sueldos, pues le quitamos su empresa, se la expropiamos y se la damos a un buen gestor. O sea, cada uno tiene sus empresas. Y hay una cosa, cuando tú pagas un sueldo, mira a ver qué márgenes tienen. Porque hay gente que sobrevive para pagar las nóminas. Sí. Hay gente que sobrevive para pagar las nóminas. Te lo estoy diciendo. A mí no me lo digas, te lo estoy diciendo. Pero es como funcionan, es el sistema. Por lo menos... Pues me das la razón. Este sistema tiene fallos, tiene fallos de estructura. El sistema no funciona. Tiene fallos de base, de estructura. Yo creo que no es lo mismo una empresa multinacional que tiene una capacidad de competir en el mercado X muy grande que una empresa familiar. Y ahí es donde viene realmente el problema. Ahora bien, si nosotros... el sistema.
No es el sistema, Entonces, no ¿qué es el es? sistema. ¿Qué es? No es el sistema, porque el sistema es el sistema capitalista. Y me estás diciendo, ¿cuál es otro sistema? El sistema comunista. No, yo no lo quiero estoy ni de loco, acuerdo, yo no he dicho nada de eso, Dios bueno, me libre. Pero es otro sistema. Pero Pero yo no, pero o sea, eso, yo- de eso no hablamos o sea, aquí, por eso aquí digo no que hablamos de es eso. la gestión que se haga de las cosas, y se pueden cambiar las cosas en este sistema. Es decir, Hasta cierto punto. una empresa que tiene X de beneficios, o sea, millonadas, que encima las hacen públicas, pues igual tiene que repartir más, llamaremos dividendos, llamaremos mejoras o tal, porque esa capacidad de competir la tiene. Y de esa manera podemos proteger a otras empresas que no tienen esa capacidad. Yo creo de que competir. estamos Por mezclando ejemplo, en la y conversación unas eso es cosas con otras. Estamos en el mismo sistema. El mismo sistema, pero estamos gestionando de otra manera. Y lo que hay que hacer es gestionar de otra manera. En cuanto a la vivienda, que dices, están ideologizando, pero lo están ideologizando porque quieren, porque así tienen una diferencia entre los partidos. Pero eso no es cierto. Sí. En la realidad eso no es cierto, porque se sabe perfectamente qué parte funciona y qué parte no funciona. Y lo saben todos. Por lo tanto, si yo estoy planteando una cosa que sé que no va a funcionar, es que lo estoy haciendo porque no quiero que funcione. Que igual llevas tú ahí razón, no lo sé. Pero realmente en eso estamos en la gestión en la que se está haciendo. Tenemos que ir terminando, y Pío, yo creo que eso que decías de los salarios es clave en esta circunstancia. Insiste mucho en ello nuestro compañero Toño del Río, que también tiene ganas de volver, en los salarios, en que estamos como hace 20 años. Y tenemos un problema, hablábamos de los empresarios, evidentemente no todos los empresarios son iguales, y quizá el problema de nuestra sociedad, y eso no sería derivado del sistema porque es muy propio nuestro, que no pasa en otros países, es la abundancia de empresas minúsculas que tenemos y la poca abundancia de empresas dignas de tal nombre, es decir, con un cierto empaque. Tenemos que irnos y vamos a hacerlo con... Sí, ya se ha acabado casi el programa, pero con una de las noticias del día de hoy, porque no sé si lo saben los espectadores o los contertulios, Pío, igual tú sí que estabas por la redacción, lo de Haro. Lo de Haro, ¿has visto algo? Hemos descubierto que hay unos chavales del Instituto de Haro que al parecer habrían editado unas imágenes de otras compañeras menores de edad con inteligencia artificial. No sé qué rápida y última consideración nos ofrece este asunto. A ver, yo este asunto, como otros, es que el mundo digital en el que estamos entrando, a mí me provoca a veces pavor. Intento que no me lo provoque, porque me considero, claro, un hombre ya de otros tiempos. Eso es así. Entonces, claro, lo difícil que es, o sea, lo que sí que pienso, y aunque esto es la típica respuesta manida, es que a estos chavales, a los chavales de los institutos y tal, en lugar de también darles tantas materias y tal, igual hay que enseñarles cuáles son los límites, a qué se exponen incluso penalmente, y poner las cosas muy claras. Y que las plataformas no permitan esto, ¿verdad? María Ángeles, alguna vez lo habéis dicho desde el ámbito del derecho, porque si se puede hacer, alguien, como dice Pío, sin reflexiones morales ni madurez... Incluso con el ámbito de la gamberrada, es decir... No, es que, a ver, tiene que haber límites legales, que muchos informáticos, sobre todo en Estados Unidos, dicen que en Europa se limita mucho, pero es que tiene que haber límites, porque es que si no, esto es una locura, y depende de la edad que tengan, que no sé la edad que tienen, pues son inimputables, o sea... Estoy de acuerdo con lo que dice Pío al 100%. En la sociedad, y en tronco muy rápido, con lo que estábamos hablando en todo el asunto de hoy, de Trump, del otro, de Putin y de toda esta gentuza. Hay que demostrar que hay límites. Y cuando pasas esos límites, la vas a pagar. Y la vas a pagar caro. Y si no, no vamos a ninguna parte. Y esos críos que la han hecho, no menos paños blandos de que tal y que igual, sino que la paguen. Pero que la paguen bien pagada. ¿Cómo? Eso ya no lo sé. Hablamos mucho Servicios sociales, limpiar letrinas, ir a cuidar ancianos. O sea, hay miles de cosas. Pero lo dejamos siempre en el aire y al final no hacemos nada. Si usted la hace, la va a pagar. Yo creo que este asunto merece una profunda reflexión. Estos son los síntomas que aparecen. Creo que las generaciones que vienen de los 16 para atrás, les hemos hecho un flaco favor con todo esto, que depende de ellos y de la educación, pero yo ya me he rendido. Creo que son las plataformas, creo que son los límites, creo que son estos países que están tomando decisiones de apartar el tema de las redes y de los móviles, porque se los han comido. O sea, los chavales ahora
le preguntan a una inteligencia artificial que qué tienen que hacer en un caso y nos podemos encontrar tragedias. O sea, tenemos un problema de fondo absolutamente profundo, creando adicciones, creando gente con incapacidad de conectar, con incapacidad de pensar, con incapacidad de sentir, con incapacidad de contarle a alguien lo que siente. De empatizar con esa compañera a la que está. Es un problema, pero es un problema inmenso que tendríamos que actuar en él porque está generando este tipo de cosas y creo que todo el mundo tiene que ser consciente. Coraje para actuar y prohibir. Totalmente. En este caso prohibir. Sí, coraje para actuar y prohibir. Gracias a todos, María Ángeles, Ángel Pío, Pedro, Pericles, gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí. Me gustaría. Qué interesante este ratito de televisión que bueno, esta conversación esperemos que a ustedes también les haya entretenido y haya servido para arrojar alguna idea luminosa, brillante dentro de todo este tiempo de tinieblas que nos toca vivir. Os agradecemos mucho este ratito. Después de la publicidad, entrevista, como decíamos, con venezolanos aquí en La Rioja. Hasta ahora. Hoja Conecta, el almacén de electrodomésticos más grande del norte. Los de siempre, de confianza. Pantaloneta. Canilla. Caparrón. Chiguito. Cenaco. Morrete. ¿Qué vida? ¿Qué dice el hombre? Peña Clara. Peña Clara, el agua de aquí. ¿Te interesa el mundo del campo? El primer martes de cada mes, Diario La Rioja te regala el suplemento Agro, con el patrocinio de Gobierno de La Rioja. En Neumáticos Sáenz tenemos todo para tu vehículo. Amplio stock en neumáticos de invierno, neumáticos especiales que preparan tu vehículo para todo tipo de situaciones, frío, lluvia o nieve. Neumáticos Sáenz, servicio completo pre-ITV, cambio de aceite, alineación o luces. Neumáticos Sáenz, Avenida de Burgos 70. Hermosilla Esteticistas te invita a visitar sus nuevas instalaciones en la calle Duques de Nájera de Logroño. El nuevo servicio de medicina estética se une a su amplia carta de tratamientos. Primera visita y diagnóstico gratuito sin compromiso.
Es el tramo final ya del programa el que reservamos para tener un ratito de conversación, de charla más reposada sobre asuntos de la actualidad. Lo está siendo desde hace días, lo ha sido también argumento central en la tertulia de hoy y es con el que cerramos este programa, este Más que Palabras, aquí en TVR. Por eso es un lujo, es un privilegio contar con la presencia y el testimonio de quienes hoy nos acompañan, Marcos Mavares y Juan Ignacio Parra. Bienvenidos, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcos por parte de la asociación Avelar, Venezolanos de La Rioja, y Juan Ignacio también por otra asociación hermana que es Alma Venezuela. Y con el país en el recuerdo y con la patria en el plató. Uno no se olvida, ¿no? Aunque esté a tantos kilómetros. Para nada, todos los días. Porque en tu caso, Marcos, tienes esta clase de símbolos, es la bandera, la gorra en casa, recuerdos permanentes, ¿no? Totalmente, de hecho, en el día a día comemos arepa. Comemos arepa, desayunamos arepa casi todos los días y casi que la mitad de las noticias y acontecimientos, y más ahora, que estamos llevando, son de Venezuela. Son de Venezuela. Juan Ignacio, 14 años ya también aquí en España. Sí, exactamente. Y todos los días pensando en la patria, quizás, ¿no? Sí, siempre. Por más que uno se ha adaptado muy bien aquí a La Rioja y me siento riojano, el corazón está en Venezuela y nuestra patria de nacimiento. Ya no he tenido la oportunidad de volver. No puedo volver. Bueno, puedo volver, no puedo salir mientras que esté el régimen ahí. Si regresas luego... No me dejan salir porque tengo salir. unas medidas del régimen, una persecución política desde hace 14 años pues, que empezó por un tema empresarial y lamentablemente no puedo volver. Quiero volver indudablemente a estar ahí, a ver a mi familia, a estar conocer tus rincones, recuperar toda esa parte importante de Venezuela, ¿no? Claro. Están aquí ellos y les agradecemos mucho que vengan con valentía y con libertad a hablar de lo que está ocurriendo, a reflexionar sobre este nuevo momento que vive el país tras, no sé cómo decirlo, la operación de Estados Unidos que ha desembocado en los cambios que estamos viviendo. Tuvimos ocasión hace unos días de charlar para el informativo de forma más breve y nos contabais, ¿no? Esa sensación agridulce, mucha alegría, pero bueno, cautela, ¿verdad, Marcos? Sí, totalmente. Es el comienzo, estamos claros totalmente que es el comienzo de un proceso de cambio, tanto político, industrial, económico. No hay una ruta establecida totalmente. Yo creo que eso es parte de una operación, llamémoslo fase 2, fase 3, como vaya a ser. Estamos claros en que el tema de Estados Unidos no es una captura, simplemente ellos lo venían diciendo. Es una operación simplemente de captura y extracción de una persona que está usurpando la presidencia de la República de Venezuela y que, además de eso, tiene cargos. La razón principal no son cargos de narcotráfico. Inicio de un proceso largo, Juancho. Sí, es la primera vez que ganamos una batalla en esta guerra y eso hay que celebrarlo. Y agridulce por todo, pero la emoción que recibimos al ver a Nicolás Maduro esposado y preso no nos la va a quitar nadie a los venezolanos, ¿no? Claro, ahora arranca un proceso completamente distinto. No es fácil, y creo que lo sabíamos. Quizás ahora lo valoramos mucho más, que después de 27 años de una dictadura donde todos los poderes están completamente corrompidos, poder de un día para otro decir, ahora llegó aquí un nuevo presidente. No, hay que hacer un proceso de transición complicado, donde necesitamos el apoyo de Estados Unidos, sin ninguna duda, y del gobierno de Estados Unidos, porque si no es imposible. El ejército venezolano no está preparado para repeler un país, está preparado para atacar a la sociedad civil y para atacar a la oposición. Y eso es lo que estamos tratando de evitar con este proceso de transición, que cuesta entenderlo, porque tener a Delcy Rodríguez ahí todavía y a Diosdado Cabello es tener a unas personas que están con los mismos delitos de Nicolás Maduro, pero que es la manera de ir poco a poco saliendo a llegar a unas elecciones y a recuperar nuestra libertad y nuestro Estado de Derecho. Que ese es el deseo de millones de venezolanos dentro y fuera de su país. ¿Llegasteis a creer en algún momento, cuando todo el operativo estadounidense, los barcos en el Caribe, los marines movilizados, pensabais que era teatro o que iba a desembocar finalmente en un proceso como el que hemos visto? Porque claro, con Donald Trump también hay mucho de escenografía y de mostrar, ¿no?, fuerza sin luego ejercerla del todo. ¿Pensabais que se iba a dar lo que se dio? Sí, indudablemente. Trump es un personaje y como es un personaje actúa en Venezuela, ¿no? Eso hay que valorarlo positivamente.
Pero una vez que mueve todo ese movimiento de barcos y de aviones, algo iba a hacer, no iba a retirarlos después con todo el costo que además que tuvo para Estados Unidos este movimiento. Algo esperábamos, no sabíamos cuándo, pero llegó el momento indicado para llevarse. No sabíamos qué iba a pasar, porque el que lo diga que lo sepa no lo sabe, que si Delcy y Jorge Rodríguez actuaron y vendieron, eso no lo sabe hasta ahora nadie, lo sabremos algún día, pero por ahora lo importante es que sacamos a Nicolás Maduro y a Cilia Flores y están presos los dos y van a ser juzgados por todos los delitos de droga y de asesinato, porque los crímenes, los centros de torturas que hay en Venezuela y la cantidad de presos políticos, la cantidad de muertos que ha habido por el régimen, tiene que pagarlo alguien. Y no hay que olvidar, Marcos, que las elecciones, las últimas elecciones en el país caribeño, en el país americano, no se han desvelado las actas, permanece aún la sospecha o la certeza, ¿no?, de un fraude electoral que ha sido también durante todo un año. Ha estado Nicolás Maduro ejerciendo una presidencia que muchos países le estaban reclamando porque no era suya. Claro, totalmente. Vamos a hacer un poco de historia, no tanto las últimas elecciones, las anteriores, las también ya 2017, las donde el postulado era Capriles Radonsky. ¿Qué es lo que ocurre? La empresa que estaba a cargo del software era Smartmatic, una empresa española. Y de hecho, después al año de esa elección, el presidente de la empresa notifica que obviamente recibió presión para poder manipular el fraude. O sea, que esas anteriores elecciones ya le estaban pidiendo a la empresa poder manipular. Y efectivamente ocurrió lo mismo. A razón de 7 de la noche la página cae. Cuando vuelve a subir la página, todo lo que tú esperabas evidentemente estaba volteado totalmente. Ya de ahí para adelante el régimen de Venezuela cambia la dirección de esa empresa y toma una empresa, casualmente rusa, la dirección del software de la máquina. De ahí para adelante es difícil. Lo que no esperaba el régimen era la jugada magistral de María Corina, de a pesar de que la máquina genera una etiqueta, cada máquina en su software individual, esa subía la información central y después manipulaban los datos. Pero la máquina, la acta como tal, no la puedes manipular. Claro. Hasta el sol de hoy la página sigue caída del CNE. No se ha vuelto a habilitar. No la han vuelto a habilitar, no han cargado la información de las actas. Entonces, de ahí partimos. De ahí partimos, Juancho. Ahí es lo importante de María Corina Machado como persona, como política y como... porque independientemente que a lo mejor si lo hubieran nombrado ayer, cuando la semana pasada durara pocos meses en el gobierno por la situación del gobierno del régimen chavista, gracias a ella que logró demostrar, como decía Marcos, lo que sucedió el año pasado, es que se permite un poco más para las autoridades norteamericanas la entrada de Donald Trump y una mayor legitimidad para poder que actuar. No estás quitando a un dictador que está usurpando el poder. No estás quitando a un presidente que de una u otra manera había sido electo. No, estás quitando a un dictador que usurpó el poder. Y es muy importante lo que jugó María Corina y que seguramente lo va a jugar en un futuro más pronto que tarde. Insistíais también, ¿no?, hace unos días cuando conversábamos en que, claro, lo que decía ahora Juan, la estructura del poder en Venezuela todavía la controla el régimen tras casi 30 años. Y era muy difícil cambiarlo todo de golpe y que una persona ajena, externa, pudiera controlar desde los ministerios hasta el ejército, ¿no? Hasta el ejército. Sobre todo el ejército está completamente tomado en 27 años, ¿no? Y está tomado y comprado, porque... Cuando hablan del petróleo, que si nos van a quitar el petróleo ahora, el petróleo se lo estaban robando no solo los chavistas que se robaban el dinero del petróleo, sino los cubanos, los rusos, los chinos, los iraníes, y paré de contar. Has tenido la ocasión de viajar recientemente, ¿no?, a Venezuela. Sí. ¿Cómo está el país? ¿Cómo estaba la situación, lo que tú pudiste ver? Porque también puede llamar la atención desde fuera. Sí. El decir, bueno, es un país con muchos problemas, un régimen autoritario, una dictadura, el narcotráfico, pero de alguna forma sigue, continuaba. Hay cierta parte de apoyo popular, minoritario, me imagino, ¿no? Sí, efectivamente. Cabe destacar que en esta visita pude tocar 3 ciudades, Caracas, Valencia y Cumaná y Carúpano, de hecho. Es el mismo país, para los venezolanos que estamos afuera, es el mismo país maquillado precisamente y estratégicamente donde... Puedo preguntar, ¿en qué partes exactamente? Sitios muy específicos de la ciudad de Caracas, porque no es toda Caracas, que es el centro de opinión. Si dominas Caracas, dominas todo el centro de opinión del país. Y temas que han sido puntuales en los últimos 5 años. Y llamo nuevamente a capítulo. Hace pocos años inauguraron un estadio de béisbol en La Rinconada de $70 millones, dice, cuando el Hospital Oncológico Infantil y la Maternidad Concepción Palacio, que son
íconos de la ciudad de Caracas por servicios públicos están destruidas. Cuando ves el maquillaje, que es donde precisamente han salido una nueva serie de influencers y de informativos, ¿verdad? Eso es lo que venden. Todo está bien, todo está perfecto, pero claro, importante, Venezuela, que yo sepa, en la Casa del Tesoro no ha autorizado el uso del dólar en Venezuela. Y tenemos muchos años y el gobierno lo ha dejado colar. Del 18 para acá, considero que de alguna manera Venezuela ha tratado de llevar esta economía paralela con el uso de la moneda. Y lo pude constatar ahora que fue. Cuando vas a un supermercado no llaman dólar, llaman ref de referencia. No claro. le dicen dólar, le dicen divisa. Para que no sea más evidente una verdad que está ocurriendo. Claro. Es decir, un país deteriorado, maquillado en esos puntos para que la opinión pública o la imagen en el exterior pueda ofrecer otra presentación, pero, Juancho, con dificultades enormes. Lo bueno es que no ha habido o no ha pasado hambre la gente, ¿no? Eso ha mantenido quizás durante tantos años. Bueno, no ha pasado, yo creo, porque hay 8 millones de personas que hemos tenido que emigrar y que ayudamos muchísimo a nuestras familias que están allá, porque que tú te jubiles y que tengas una jubilación de $4 al mes, cuando un pan de molde cuesta 5, es muy difícil vivir. Y por eso hoy en día, en este último año, no sé si Marco en la asociación ha pasado, la gente que está llegando muy necesitada, gente que viene por 2 motivos principales: o darle un futuro a sus hijos, o buscar la manera de mantener a sus padres que están jubilados y que al no haber seguridad social y al tener una jubilación que no te alcanza para absolutamente nada, es muy difícil subsistir en Venezuela. ¿Okay? Entonces es un país muy complicado, siendo un país inmensamente rico en reservas y en todo, ¿no? Pero a eso me refería yo, ¿no? A buscar una explicación a por qué se ha podido mantener este sistema. Claro, lo habéis dicho muy bien, 8 millones de personas, el éxodo más grande de las últimas décadas después de los sirios, 8 millones de personas. Disculpa que te interrumpa, es la segunda migración forzada en toda la historia de la humanidad. Toda la historia. Primero los sirios y después nosotros los venezolanos. En España muchos, también en Colombia, mayoritariamente, Estados Unidos también. Estados Unidos. Y con esas redes que no se han deshecho. Imagino que habréis tenido ocasión de hablar con muchos que están en otros países, que están en Colombia, que están en Portugal, también hay una gran colonia venezolana, con esta sensación compartida, ¿o no? Por la reciente captura del dictador, totalmente. Es como te dije, es agridulce, pero es el comienzo de un cambio. Es difícil decir, que es una pregunta, por supuesto, fíjate, el mejor ejemplo, Juan, que tiene más tiempo que yo aquí en España, regresaríamos. De repente no, porque el tema principal que sale el venezolano es por seguridad física, obviamente, y medicina, temas de salud. ¿Qué es lo que pasa? Ya haces vida afuera, tienes hijos acá, entonces devolverse es como si yo me llevara a mi hija española, criada aquí, empezaba a crear aquí, que me la lleve. Es difícil. Yo curo... Opinión personal que Venezuela económicamente tiene capacidad para en 5 años recuperarse, pero la capacidad que queremos todos, capacidad la moral, esa Venezuela del manual de Carreño, de ser amables, de ser confraternos con cualquier nacionalidad que haya ido, 10 años. Si tenemos que hacerlo, no importa, ya te venimos de 27 fatales y de verdad que esperamos 10 años y para allá queremos ir. Ojalá que sea así. Juan, ¿cómo observáis desde España algunas minoritarias también, manifestaciones, expresiones de solidaridad con Nicolás Maduro, con el régimen bolivariano, expresiones casi siempre desde el espectro de la izquierda o de la extrema izquierda, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Con mucho rechazo a eso, pero rechazo por alguna razón válida, que es que independientemente de la ideología que tú tengas, extrema izquierda, extrema derecha, derecha, centro, lo que quieras, el régimen de Nicolás Maduro es un régimen criminal, es un régimen que no tiene defensa de ningún tipo por nadie. El centro de torturas que se ha creado en Venezuela es, yo creo, ejemplo del mal como tal. Entonces no hay manera de que un venezolano pueda entender que alguien que no vive en Venezuela y que no es venezolano pueda defender al régimen de Nicolás Maduro, porque es imposible defenderlo. Puedes defender la ideología que tengas, pero eso es indefendible y por eso lo rechazamos absolutamente. También. Sí, en este caso, documentando un poco cuando iba el proceso del gobierno de Venezuela, yo he escuchado mucho a los cubanos. Y nos decían exactamente una cartilla de manejo de masas. Y atacan primero el sistema educativo, el sistema judicial y siempre las armas. Por eso que cuando Chávez, haciendo memoria, Chávez le quita el voto a los militares y les dice que no deliberen. Pero a lo que vimos el primer ministro de Defensa salir de su servicio y hacerse ministro, eso.
Y los cubanos nos venían diciendo y nosotros no creemos. Por eso es que actualmente nosotros le decimos a muchos españoles, es una receta, los mismos ingredientes con diferentes actores. Mucho cuidado con eso, porque cuando ya tú le das un toque o le das muchos toques a los medios de comunicación con una línea muy orientada a que todo tiene que estar controlado y que el pecado es tener una libertad de expresión plena, ahí hay que activar alarmas. Qué interesante estas consideraciones y qué apasionante también, por supuesto, poniendo sobre la mesa el drama de tantos millones de personas, los que están en el exilio, los que se han visto obligados a emigrar, los que han fallecido en las represiones, en las manifestaciones, los que han estado encarcelados, torturados, los que poco a poco van saliendo también, ¿no? Y con esto casi vamos a finalizar. ¿Cómo veis este último paso, este nuevo paso que es el de liberar a los presos políticos poco a poco, porque aún no se sabe cuántos hay, dónde están, pero bueno, ya estamos viendo esa imagen, ¿no? Sí, fíjate lo siguiente, lo último que pude leer anoche es que no cuadran las cuentas entre los presos políticos y en la fe de vidas que ha liberado o que ha dicho el gobierno que tienen. Puedo presumir, Dios quiera que no sea así, es que hay unos que ya están desaparecidos, otros que lamentablemente no pueden dar fe de vida. Y yo creo que es la última carta que se está jugando debajo de la manga el régimen a nivel de la parte de autoridad, de represión. Hablamos de Diosdado Cabello, que es el que maneja esa parte. Jugar esas cartas como última opción, porque saben que, por lo menos en el caso de Trump, la orden es ir por él. Eso te lo puedo asegurar. Esa orden está dada. Es el siguiente. Es el siguiente, exactamente, ¿no? Antier hace poco dijo que ya había 25 millones de dólares de captura. Si lo está diciendo es para que esto viene en cualquier momento. Lo ha detenido porque quiere que las cosas vayan pasando. Pero yo creo que la liberación de presos es muy importante. Y cuando comentabas antes que los partidos de aquí izquierda que defienden al régimen, deberían todos pedir la liberación de los presos, estar pendiente de eso, del cierre de los centros de tortura, de la liberación de los presos. Tengo una persona, buena amiga, que estuvo preso muchos años, que ha venido 2 veces a La Rioja, lo he traído para acá a conversar, que es Loren Salet, que está declarando ahorita muchísimo. Sí. Loren es muy gran amigo y conoce su historia, y él lo tenían callado aquí, ha decidido hablar y decir lo que está viviendo, lo que él pasó, claro, y lo que deben estar pasando todos los presos que están en Venezuela. Y es muy importante que esa gente por lo menos salga mientras que se termina de hacer esta transición del régimen a un régimen democrático y de vuelta a la libertad. Si me permites agregar algo que ya hemos aprendido todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, a raíz de tanto tiempo de una marcha, contramarcha, una marcha, retiran los cuerpos de seguridad y entran los colectivos para reprimir, para disparar, para matar. Hemos visto en motocicletas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esta nueva etapa, el régimen está tratando de maquillar la operación, tratando de maquillar lo que está pasando, y vamos a ver mucho. No creo que sea la de La Rioja la única manifestación, la de Madrid, a favor del régimen. Lo que sí aprendimos y nuestro mensaje a difundir es el siguiente: no caigamos en provocaciones. A través de un mensaje de paz, con mucha firmeza, saber y darle claro a esta gente del partido de izquierda, partidos comunistas y todo, no ganan nada. Ya los venezolanos afuera y dentro estamos claros en que, debatiendo con verdad, sabemos lo que viene un cambio y es inevitable. Pues terminamos con una última reflexión, un deseo, un mensaje, lo que queráis. Aprovechad este último minuto. 2 cositas. Una, claro, en lo que tomó a Marcos, es que los venezolanos más vinimos acá a trabajar, a un son de paz y a trabajar, a construir una región, a trabajar por La Rioja, y así lo hemos demostrado con nuestro trabajo y con nuestras inversiones que hemos hecho aquí para salir adelante, y para apoyar. Primos lejanos, hermanos, nietos de españoles de todos los rincones. Muchísimo, porque claro, la colonia española en Venezuela es inmensa, claro, por una gran migración que hubo en los años 50 y 60. ¿no? ¿Y qué queremos? Una libertad para Venezuela, que este proceso sea lo más rápido posible, lo más en paz posible, que no haya mucho más muertos de lo que ya ha habido en todo este proceso de 26 años, y que podamos tener pronto la libertad de Venezuela y poder, por lo menos, en el caso mío, ir de vacaciones a visitar a mi gente. A regresar. Vale, también apoyo la palabra de Juan. Los venezolanos, la etnia venezolana, somos una etnia que el 75% de nosotros tiene alguna formación profesional, técnica o la que sea. Y somos de naturaleza de por sí emprendedores. Nosotros trabajamos la hora que sea, si hay que pararse temprano nos paramos, entonces eso nos orgullece muchísimo. Donde llegamos hacemos la diferencia. Y como cierre, y apoyo las palabras de María Corina Machado, esperamos que esta transición sea lo más en paz posible y hasta el final. Y hasta el final. Pues
es donde hemos llegado nosotros. Marcos Mavares, Juan Parra, un lujo, un placer. Seguimos en contacto, seguiremos seguro hablando en las próximas semanas y meses porque España está absolutamente comprometida, vinculada con Hispanoamérica, como no puede ser de otra forma, y por supuesto con Venezuela y con el tiempo que vive en este inicio de 2026. Unos 3.000 venezolanos en La Rioja, 2 de ellos, 2 asociaciones aquí este ratito en TVR. Gracias y mucha suerte para vuestro país. Gracias, Carlos, a ti por todo el apoyo de Venezuela. Así lo dejamos, termina el programa, pero sigue la información ahora aquí en TVR Noticias. Hasta ahora.